Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este tercer trimestre del año 2025, en el cual estamos estudiando el tema el Éxodo, que es el viaje a la tierra prometida. En el libro auxiliar es el Éxodo de Egipto, y realmente para el pueblo de Israel espirituales, el Éxodo es hacia la Canaán celestial. Esta semana hemos estado estudiando la lección número 8, que se titula El pacto en el Sinaí, y este día jueves 21 de agosto el título es La ley como promesa de Dios. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra del Señor, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos reverentemente inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias porque nos permites una vez más ir a tu palabra, Señor, estudiar estas verdades eternas que tú nos has dejado en tu palabra maravillosa. Ella es tu palabra la que da testimonio de ti, de nuestro Señor Jesús y de tu Santo Espíritu, nuestro fiel consolador, que nos guía a toda la verdad. Te rogamos que en este día nos guíe a encontrar esas verdades eternas que tú deseas que apliquemos en nuestra vida y que sirvan para que podamos seguir siendo obedientes a tus mandatos y preceptos, a tus mandamientos, Señor, y que nuestra obediencia sea por amor. Te rogamos que perdone nuestros pecados, que te quedes con nosotros en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la ley como promesa de Dios. Hemos estado estudiando a lo largo de toda la semana que la ley dada en el Sinaí, la gran mayoría del mundo cristiano, la echa por tierra basándose en en la epístola de Romanos, diciendo que el apóstol Pablo menciona que la ley ya fue desechada porque ahora solo existe la gracia y la gracia es de Jesús. Sin embargo, el apóstol Pablo menciona que el mandamiento es la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y si la ley estuviera abolida, como la mayor parte de la cristiandad quisiera que fuera, realmente no tendría sentido que el apóstol estuviera haciendo el énfasis. De hecho, a eso vamos a los versículos en Romanos 3 del 20 al 24 para ver cuál es la relación entre la ley y la gracia. Los invito a que leamos Romanos 3 del 20 al 24. Voy a leer en dos versiones, la versión Reina Valera del 60 y la versión Dios habla hoy, que aclara, da un sentido más claro de lo que el apóstol quiere decir. Leo en la versión Reina Valera del 60, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, esto es delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Perdón, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora leo en la versión Dios habla hoy. Yo les recomiendo, hermanos, que para estudiar la epístola de Romanos, lean ambas versiones porque así las pueden ver a la par. Y esta versión Dios habla hoy realmente es una buena traducción de la epístola de Romanos, que realmente es una de las epístolas más que requieren más estudio, especialmente las versiones antiguas. Leo Romanos nuevamente 3 del 20 al 24. Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos y esto lo confirman la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia de gloriosa de Dios,
pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Acá, teniendo las dos versiones a la par, podemos ver que liberación es redención y nuevamente acá Dios en su bondad dice acá, pero allá en la Reina Valera dice siendo justificado gratuitamente por su gracia. Y hermanos, la gracia no es solo del Nuevo Testamento. La gracia existió desde que el hombre pecó. Desde entonces existió la gracia porque somos justificados únicamente por su gracia. Por cuanto todos pecamos, desde Adán hasta el último ser humano que haya sobre esta tierra, hasta que venga Jesús, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios nos justifica gratuitamente por su gracia. Y sin embargo dice eh, que la ley continúa teniendo vigencia y el mismo Señor Jesús lo mencionó en Mateo cuando dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Y si el Señor Jesús cumplió con la ley y él guardó toda la ley y es el único que la ha guardado en forma perfecta desde Adán hasta cuando él vuelva a regresar, es el único ser humano que ha podido guardar la ley y por lo tanto eso le permitió a él dar su vida por cada uno de nosotros, percurrir una vida perfecta, él el Cordero de Dios perfecto que no tenía pecado alguno y sin embargo, a pesar de no haber pecado, él fue sacrificado por cada uno de nosotros, por nosotros que merecíamos ser sacrificados porque nosotros sí somos pecadores. Entonces, hermanos, acá vemos que somos justificados gratuitamente y acá en la lección hace mención de eso, dice que la ley son los 10 mandamientos y estamos viendo que davar es traducido en numerosos lugares como un sustantivo o como un verbo que expresa la idea de promesa. Y arriba dice el término hebreo devarim, plural de davar, es utilizado en los escritos de Moisés para describir los 10 mandamientos. Así es que ya vemos que para un judío, pero un israelita leyendo en el original hebreo, este Devarim, la idea de los 10 mandamientos, que son 10 palabras, de hecho esa es la acepción de mandamiento, las 10 palabras de Dios, son 10 promesas, como menciona acá, en los comentarios de Elena de White, dice, los 10 mandamientos son 10 promesas directamente. Entonces, deben considerarse, deben entenderse como promesas de Dios, dice acá, destinadas a guiarnos por el camino correcto. Y hermanos, no veamos los impedimentos, no harás, no harás, no harás, no harás esto, no harás aquello, no matarás, no adulterarás. Considérenlo como una advertencia para que nosotros andemos en el camino correcto. ¿Qué les parece si a ustedes les dijeran, esto es veneno, no tomarás ese veneno? Y por supuesto que nosotros sabemos que no tomar eso es para nuestro bien. Pues de igual forma, acá esto muchísimo más porque nos guía en el camino que nos lleva hacia la salvación, hacia la vida eterna, hacia una vida para siempre con nuestro Señor Cristo Jesús. Y ahora vamos a un versículo que también todo el mundo de la cristiandad utiliza para justificar que la ley ya no existe, sino que solo existe la gracia. Es Romanos 10:4. Y acá lo vamos a leer en ambas versiones. De hecho, tal vez vamos a leer un par de versiones más. Leo en la versión Reina Valera del 60, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y entonces acá dicen, ya ve, Cristo fue el fin de la ley ya se acabó. Pero ese fin, en la concordancia de Strong, es la palabra griega telos, que significa el propósito, la meta, el cumplimiento
Entonces, aplicando todas esas palabras, la meta de la ley es Cristo. Por supuesto, Cristo fue el único que la cumplió. El cumplimiento de la ley es Cristo, definitivamente. Él cumplió toda la ley perfectamente al estar aquí en la tierra. Y la meta nuestra es llegar a ser como nuestro Señor Cristo Jesús. En la versión Dios habla hoy dice, porque la ley llega a su término, entonces acá podemos traducirlo nuevamente a su cumplimiento total, a su expresión total con Cristo, y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. Entonces vamos a ver tal vez un par de versiones más. La nueva traducción viviente dice, pues 10:4. Sin embargo, oigan cómo dice la nueva traducción viviente. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Y aquí ya lleva la implicación, hermanos, de la justicia de Cristo que nos es impartida cuando nosotros nos bautizamos y damos un testimonio público de que queremos cambiar nuestra vida, dar un giro de 180 grados y dejar de hacer esto que estábamos haciendo y ahora seguir por este nuevo camino, en un camino totalmente opuesto por donde veníamos. Y esa es la justicia impartida, pero a lo largo de toda nuestra vida, nosotros estamos viviendo un proceso que se llama el proceso de la santificación. Y en el proceso de la santificación, perdón, me equivoqué, voy a rectificar. Cuando nos bautizamos, es la justicia imputada, se nos imputa la justicia de Cristo, o sea, se nos concede al reconocer que somos pecadores y que deseamos cambiar de vida, y a lo largo del proceso de santificación es la justicia impartida. Jesús nos imparte su justicia constantemente, nos está vistiendo con sus vestiduras de justicia, que son lo que menciona en Apocalipsis, las vestiduras blancas y sin mancha de los santos. Esas vestiduras reflejan esa justicia perfecta que solo tuvo nuestro Señor Jesús. Ahora veamos la traducción. Vamos a ver qué dice la traducción en lenguaje actual. Aquí está. Esta me parece que incluso va más certera. Acá dice la traducción en lenguaje actual, Romanos 10:4. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Esto no estoy de acuerdo totalmente porque le da un argumento al mundo de la cristiandad, que ya no debemos obedecer la ley. Sin embargo, debemos obedecer la ley por amor. Pero acá explica por qué. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Entonces eso es lo que quiere decir el fin de la ley de Cristo. Jesús cumplió con la ley totalmente y la ley se cumplió totalmente en Jesús. No es que la ley finalizó con Jesús, sino que encontró su pleno cumplimiento. Jesús nos mostró que sí se puede cumplir con la ley de Dios, siempre y cuando estemos conectados con el poder infinito de Dios a través de su Espíritu Santo, porque nosotros, por nuestra cuenta, no somos capaces de cumplir la ley. Y así pues, hermanos, hemos llegado al final de la lección de esta semana y hemos visto cómo la ley fue dada. Es el pacto sempiterno de Dios, no solo con el pueblo de Israel, sino que con nosotros, el Israel espiritual, los gentiles, que para quienes fue abierto el Evangelio cuando los judíos decidieron rechazarlo allá en el tiempo de la iglesia primitiva. Entonces, a lo largo de todo este estudio hemos llegado acá al epílogo que nos muestra que los 10 mandamientos, lejos de ser prohibiciones, son promesas que nos aseguran que estamos en el camino correcto, precisamente en el éxodo caminando hacia la Canaán celestial. Así es que, hermanos, este es el sentido de telos, significa propósito, meta, razón de ser de la ley de Dios. Así es que la ley nos revela a Jesús.
porque todo el servicio del santuario, toda la ley, todos los estatutos, todos los mandamientos de Dios apuntaban al Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y gracias a ese Cordero, nosotros podemos alcanzar la salvación. Que Dios les bendiga grandemente.